Vamos a mirar en primer lugar el histograma porque se parece mucho al Pareto, pero pues es un poco diferente y tiene una interpretación que podría llegarse a, si ustedes quieren, no sea binomial, es decir, de sí o no pasa o cero y uno, sino también podría manejarse otro tipo de distribución, como una distribución normal. Vamos a utilizar entonces nuestro Excel para hacer la primera herramienta que se llama el histograma. Entonces el histograma en qué consiste, lo aclaramos acá, se parece al Pareto. La diferencia es que no vamos a hacerlo ordenado, sino más bien como caiga o si con una tendencia de datos centrado. Entonces tenemos por ejemplo una agrupación de datos para el control de calidad de valores. Por ejemplo, estamos fabricando algo que varía bastante. Yo trabajo en empresas de plástico, entonces varía bastante en empresas de plástico las bolsas. Por ejemplo, de un tamaño de muestra de 5000 bolsas, qué calibres cayeron o cuánto pesa cada bolsa. Podríamos trabajar en eso. Entonces vamos a hacer aquí agrandar este Excel y vamos aquí a colocar un análisis. Análisis del peso de, aquí en gramos, podemos colocar aquí gramos de fabricación de bolsas. Empresa en la que ustedes imaginen. Entonces tenemos aquí el tamaño, digamos, vamos a tener una distribución de esta manera. Hay de 5000 bolsas. Vamos a hacer una muestra de 5000 y vamos a suponer que se pesan todas y encontramos la siguiente. Entonces, por ejemplo, 400 unidades cayeron o pesan, estas serían las cantidades, para hacerlo bien, sería la cantidad. Observen que vamos a analizar la misma variable y aquí el peso. La variable es el peso en gramos. La variable es el peso en gramos y la cantidad pues son las unidades, simplemente. Entonces, digamos, el peso en gramos está, 400 están pesando, qué sé yo, 15 gramos. 15 gramos. 800, digamos 800 están entre 15 o 15.1 si quieren ponerlo con decimales, 15.1 a 16. Digamos aquí 750 cayeron entre 16.1 y 17. ¿Sí? 320 cayeron entre 17.1 y 18. Digamos acá otra cantidad. 200 cayeron entre 18.1 y 19. Y si ustedes se dan cuenta, yo voy tomando un rango así. Aquí voy a ajustar el primero, entonces voy a decirle entre 14.1, pues por seguir la secuencia, y 15. Como por seguir la secuencia que estábamos trabajando ahí para que me entiendan. Entonces, estos son los rangos y las frecuencias. Y así sucesivamente podíamos ir colocando la serie, ¿no? Entonces, las cantidades que se colocaron, voy a colocar aquí otras cantidades, aquí 100, aquí 50, y voy a agregar otras encima, inclusive de estas. Digamos aquí 200 y aquí 70. Vamos a hacer un poquito más pequeño, hasta 14 sea 13.1 y 14 sería nuestros datos, y sería entre digamos 12.1 y 13. Claro que este tema que yo estoy trabajando aquí, ustedes ya lo vieron haber visto en estadística, yo me imagino que ya lo vieron. Sin embargo, yo lo voy a interpretar aquí en forma de control de calidad para que ustedes hagan una similitud con la campana de Gauss, y pues la vamos a hacer también así. Aquí por ejemplo, entre 19.1 y 20, y aquí entre 20.1 y 21. Listo. Y estos son simplemente los datos que cayeron, es decir que esa es la distribución. Yo dije que 5000, pero pues aquí el total de bolsas fueron, vamos a colocar aquí el total de bolsas, fueron estas. Listo, 2890 bolsas.
y estuvieran comprendidas en esos pesos. Bien, entonces aquí vamos a crear los gráficos. Ojo con lo siguiente porque pues el Excel trae los histogramas ya. Entonces vamos a hacerlo primero manualmente, después podemos utilizar el histograma para que nos quede claro. Vamos a seleccionar aquí el gráfico con barras o con columnas, como ustedes quieran. Vamos a escoger la primera, en este caso, la primera columna, y vamos a agregar la serie de datos, que sería la primera. Serían estos datos que están aquí, los valores, para que nos quede claro acá. Los valores son esos datos. Y le damos a aceptar. Y las eje X, o los valores del eje X, la marca, pues serían estas, para que nos quede también claro. Y estaremos analizando pues nuestra distribución de la siguiente forma. Aquí pues yo lo hice a propósito, de tal manera que primero los datos arrancaran bajos acá y formaran una especie de distribución normal, ¿no? Para que vieran que los datos, la mayoría de los datos están centrados entre 15.1 y 17, por decir algo, que son 800 y 750 datos. Ahí se ve claramente el efecto. Este sería nuestro histograma. Ahora bien, vamos a tratar de hacerlo con la función de histograma de Excel para mirar qué es lo que sucede y lo comparamos con estos datos. Entonces miremos acá, título del gráfico, coloquemos histograma. Histograma, pues análisis, por ejemplo, análisis, peso en gramos de bolsa. Y aquí tendríamos pues este dato, aquí ya ustedes lo pueden analizar. Entonces, por ejemplo, se podría analizar cuántos están en el centro, cuáles son en los extremos de los datos, cómo está distribuido. Recuerden que está tratando de formar una especie de distribución normal. Si queremos verla, si ustedes cambian de tipo de histogramas por unos más gruesos, de pronto pues se puede ver algo como efecto y se ven las cantidades allí. Este me gusta porque se muestran las cantidades, pero básicamente es el mismo. Bien, entonces aquí con la herramienta de histograma lo agregamos, podemos también hacerlo, pero entonces él cómo hace el análisis acá. Dice que hay 7 datos entre 50 y 520. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos que están entre 50 y 520. Y hay 2 datos que son estos que están acá entre 520 a 990. Obviamente que está 520, él calculó, digamos, los datos ahí automática. 520 son estos dos que están acá, 800 y 750, porque están por encima. Yo los hice aquí un poco diferente y fíjense ustedes el resultado. Entonces, para este caso me voy a quedar con el gráfico que yo hice del histograma, porque me muestra de una vez cómo cayeron los datos según la distribución que yo mismo determiné. Muy bien, esa sería la primera herramienta. Fíjense que entonces simplemente el histograma analiza una sola variable, que en este caso es el peso, y nos analiza una serie de marcas de clase que llaman en estadística, que es entre tanto y tanto hay tantas unidades, entre 13, 1 y 14 hay tantas, entre 14, 1 y 15, etc. El ejemplo que ponen los estadísticos normalmente es las edades de las personas. Entonces toman una muestra de 100 personas, ¿verdad? Y dicen entre qué es edades. Vamos a hacerlo con el histograma, vamos a hacerlo con la herramienta histograma a ver cómo nos da. Vamos a analizar la edad aquí, edad. Vamos a colocar 100 personas. Entonces voy a colocar datos, como siempre con la fórmula de aleatorio, para que me dé entre 10 años y 100 años. A ver qué pasa. O sea que la persona que menos tenga son 10 años y la que más tenga son 100 años. Y vamos a colocar una muestra de 100, vamos del 18 al 118. Vamos rápidamente. Del 18 al 118, acá en mi Excel, 7 y 7, 18, listo. Hay 100 personas, entonces 100 personas, aquí sería la persona. A la primera persona se le preguntó y tiene 15, la segunda se le preguntó y tiene, etcétera. Entonces vamos a ver si aquí nos llena la serie y completamos, sí, correcto. Entonces las personas son estas. Entonces estas son las edades y las personas, simplemente. ¿Qué vamos a hacer con el gráfico del histograma, pero del Excel? Ya el que viene con el Excel, el histograma, vamos a intentar graficar eso, a ver qué sucede. Para poderlo interpretar, insertar, histograma, vamos a escoger histograma acá, histograma, y vamos a seleccionar
podemos colocarle que edad de las personas, ¿verdad? Análisis de edad de las personas. Edad de las personas, que es el ejemplo típico que usan los estadísticos, edad de las personas. Y vamos a agregar la serie. La serie solo es una, que es la edad. Entonces seleccionar los datos y vamos a agregar acá en los valores de la serie. Vamos a agregar desde la primera persona hasta la última persona. Aceptar y aceptar. Entonces miren lo que sucede. Hay 29 personas entre 10 y 30 años. Entre 30 y 50 años hay 21 personas más o menos. Entre 50 a 70 años hay como unas 15 personas. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces aquí entre 10 y 31, entre 31 y 51, 52 y 73, entre 73 y 94, y entre 94 y 115. Esta es la distribución de esta muestra de 100 personas. Mi gráfica pues fue un poco diferente, pues yo la hice un poco a propósito. Bien, esta sería la herramienta histograma. Se parece al Pareto, la diferencia es que hace marcas de clase desde la menor. Fíjense que la menor edad es 10 y la máxima dijimos que eran 100. Aquí dio 115 por alguna razón del histograma, pero no porque yo haya colocado en alguna 115, sino porque él lo calculó así el histograma. Y este es nuestro histograma de frecuencia. Entonces de pronto es por el tamaño de los datos, ¿no? Miremos de 10 a 31 hay 21. De 31 a 52 hay 21, de 52 a 73 hay 21, de 73 a 94 hay 21 y de 94 a 115 hay 21. Es por el número de la clase que debe haber, o sea, el tamaño de la marca de clase es siempre el tamaño que es 21. En este caso lo determinó el sistema de esa manera y distribuyó la edad de las personas así. Entonces ese es, apreciados ingenieros, el histograma. Fíjense que no niega nada, el histograma que hizo baja con porque yo también hice lo mismo. Hice entre 12.1 y 13, o sea 0.9. 13, 1 y 14, 0.9, 0.9, 0.9. Todas miden 0.9 para mí. Y la distribuí de esta manera. Muy bien. Entonces primera herramienta se llama histograma y hemos finalizado con esa parte. Se usa para analizar una sola variable y cómo está la distribución de esa variable en unas marcas de clase que son de tamaño igual. Bien, vamos a la segunda herramienta. La segunda herramienta vamos a trabajar con el tema es una herramienta de análisis de causas. De pronto ya la han trabajado algunos de ustedes, pero pues es reforzar el conocimiento, que se llama el Ichikawa. Bien, entonces vamos a colocar aquí diagrama Ichikawa. Al Ichikawa también se le conoce con el nombre de causa-efecto. Causa-efecto, entonces diagrama Ichikawa con K, Ichikawa. Se le conoce también con el causa efecto. Vamos a colocar aquí efecto para no ponerle una raya y no confundir lo que quiero explicar. Entonces diagrama Ichikawa causa efecto. Bien, para eso yo voy a poner aquí un poquito las celdas más pequeñas y voy a comenzar a trabajar, digamos, muestra que existe el embudo. No, estos son otros tipos de gráficos de Excel. Voy a comenzar a trabajar con el tema de ese Ichikawa. El Ichikawa también se le conoce, tiene un tercer nombre inclusive, que se le llama el espina de pescado. Espina de pescado. Los tres nombres son válidos y pues se usan en la industria que nosotros trabajamos, que es ingeniería industrial. Bien, entonces tenemos la cabeza del pescado, como vamos a colocarla aquí, o el efecto. Este es el efecto. Entonces aquí vamos a unir estas celdas, así, de esta manera. Vamos a colocar aquí un problema, por ejemplo, baja productividad. Ese es el problema, baja productividad en la línea de envasado. Por ejemplo, ese es el problema que yo estoy trabajando en una planta. Entonces colocamos allí la baja productividad en la línea de envasado, pues podemos colorearlo o ya ustedes le ponen la connotación que quieran acá. Entonces colocamos esta. Bien, esta sería la cabeza de nuestro pescado o el efecto. El efecto. Las causas van aquí atrás, entonces trazamos una línea, podemos utilizar aquí una línea, un borde inferior, ¿no?, de esta manera, y de manera diagonal vamos a trazar para determinar las causas de esta baja productividad en la línea de envasado. Normalmente se usan 6 o 4 causas. Las
4 M's, las 5 M's, hay algunos que colocan 6 M's respectivamente. Entonces vamos a colocar acá la celda, coloquémosla acá con un relleno para que nos quede clarísimo acá este diagonal. Listo, para que nos quede así. Y vamos copiándola. Obviamente aquí lo ponemos también en la parte inferior y listo, nos queda nuestra espina de pescado, digamos la parte de la primera espina, ¿no? Una espina ahí. Voy a copiarla por acá, no hay problema. Aquí hay otra. Y ahora hacia abajo, podemos también colocarlas hacia abajo, no necesariamente ahí mismo, sino corridas un poco. Entonces la colocamos y vamos así diagonal. Listo. La segunda también acá. Vamos con esta diagonal. Perfecto. Y seguimos, digamos que tiene la altura de 1, 2, 3, 4, 5 celdas para tener en cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5 celdas. Muy bien, podemos copiarla también en otro lugar, en otro extremo de nuestro diagrama para ir armando el pescado. Esa es. Aquí podemos colocar una quinta si usted quiere. Voy a dejarla con 4. Entonces estábamos hablando de 4, de 5 M's. ¿Cuáles son las M's que se trabajan más que todo en ingeniería industrial? Vamos a colocar 4 M's acá. Vamos a colocar aquí un cuadro para que nos quede claro las M. Entonces la primera es material. No estoy colocando el orden, pero normalmente se utiliza el material como una de las causas principales de los problemas de la productividad. Entonces la colocamos allí. Material, vamos a colocar otra M. Por ejemplo acá. Mano de obra. La mano de obra que no es otra cosa que las personas, ¿no? Las personas que ejecutan el proceso productivo también pueden generar algún problema en la línea, en nuestra línea de producción. Bien, tenemos otra. Los materiales, la mano de obra, los métodos también, los métodos. Y por supuesto otra M es la máquina. ¿Qué otras M's pueden haber para que nos quede claro? Pueden haber medición, por ejemplo, otra M. Otras personas agregan mantenimiento, podría ser. Otras personas agregan money, es decir, dinero, money. Entonces, este tipo de cosas se puede manejar. Sin embargo, las más usadas son esas 4. Bien, entonces aquí acabamos de hacer como las espinas principales del pescado. Y por cada una de ellas, lo que nosotros vamos a hacer es ir desmembrando o creándole otra subespina, digámosle, para ir colocando otras causas, pero que son correspondientes a esa categoría. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí unas líneas, colocar aquí unas líneas, por ejemplo, en este caso ya colocar aquí unas líneas así. ¿Para qué? Para que me diga aquí otra cosa, una causa principal. Por ejemplo, yo voy a colocar la caja en un cuadrito. Entonces, por ejemplo, la mano de obra puede ser falta de entrenamiento o capacitación. Falta de entrenamiento o capacitación. Entonces, esa puede ser una de las causas raíces, ¿verdad? Ya siguiendo, entonces, de la mano de obra que falta de entrenamiento. Entonces, puede ser una. De la otra que puede ser de esa misma, de la mano de obra, por ejemplo, los salarios, digamos que están bajos, están desmotivados, hay desmotivación por el salario, coloquémosla, ¿por qué no? Entonces, desmotivación o falta de motivación o bajo compromiso. Aquí quiero hacer otro arreglo, y es que de esta espina podemos sacar otra espina, ¿no? Es de esta, por ejemplo, la voy a sacar acá y puedo sacar otra espina, es decir, ¿por qué está pasando eso? Vamos a colocarlo acá. Y yo digo que eso está pasando entonces vamos a colocarla aquí. Entonces, por ejemplo, bajo salario. Entonces puede ser una causa raíz, ¿sí? La gente está desmotivada porque hay bajo compromiso y porque hay bajo salario. También es que la gente no tiene entrenamiento, pues pueden haber varias causas de un mismo problema por la baja productividad. El material, analicemos que pueden haber causas del material, causa de los materiales. Entonces vamos a colocarlo acá también. Eso es, y podemos colocar acá, podemos hacerlo inclusive así, no hay problema.
por ejemplo, proveedores no certificados. Entonces, cuando los proveedores no son certificados, pues seguramente nos causan algunos problemas de calidad. Digamos que solo hay esa por ese lado. El método. Entonces, por ejemplo, en los métodos, por ejemplo, no hay estándares, sería un método. En métodos, falta de estándares. Entonces, vamos a colocarlos acá. También línea gruesa, digamos. Perfecto. Y coloquemos acá falta de estándares. Pues si no hay los estándares, pues simplemente el operario lo hace como quiere, digamos, o como él piensa, y obviamente sale productividad mala. La máquina podría ser, por ejemplo, causa de falta de mantenimiento. Vamos a colocarlo, inclusive lo podemos colocar hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, de la espina, para que nos quede bien. Eso no tiene nada absolutamente. Vamos a colocarlo aquí. Así, listo. Y aquí le colocamos, por ejemplo, no hay plan de mantenimiento. Aquí puede ser perfectamente esa una causa. Entonces fíjese que en la cabeza del pescado va el efecto. Por eso se llama causa-efecto. En la cabeza del pescado va el efecto. Y en las espinas principales normalmente van las M's, es decir, materiales, mano de obra, método, máquina, mantenimiento, en otros, medio ambiente, pueden colocar, medición, todas estas cosas. O money, motivación, desde el caso de que no haya falta de dinero también puede ser una causa. Entonces, en la cabeza va el efecto y en las espinas principales van las M's. Y esas espinas se pueden subdividir en otras espinas más pequeñas, dando así origen a otras causas, entendiendo a través de una lluvia de ideas que se hace. Esto no se hace a solas, sino se hace con la gente, con la ayuda de la gente, para ir determinando qué puede estar causando el problema. Entonces, en este ejemplo que yo coloco acá, ingenieros, pues tengo varios problemas, ¿no? Tengo que la baja productividad en la línea de envasado está ocasionada por estas cuatro cosas y que esas cosas están ocasionadas a su vez por otras cosas. Aquí se ve claramente un ejemplo de ellos. Por ejemplo, en la máquina no hay mantenimiento, o no hay un plan de mantenimiento. En los métodos es que no tengo estándares, entonces hay un plan que hay que hacer para mejorar los estándares, hay que hacer un plan de mantenimiento. En la mano de obra es la más crítica porque tiene varias cosas, por ejemplo, no están entrenados. También hay un bajo compromiso, porque si no está entrenado, pues no le sirve, pero el bajo compromiso también es ocasionado por el salario. Esta también puede ser la falta de entrenamiento, es porque no hay salario, porque no hay recursos para hacerlo, se puede colocar perfectamente. Y en el material, por ejemplo, que no contamos con proveedores certificados, eso se puede arreglar. Entonces, este análisis de Ichikawa, espina de pescado o causa-efecto, se usa para determinar la causa raíz de un problema que se está presentando en la organización. Es usado mucho cuando hacen las tesis de grado para encontrar, digamos, la causa raíz del problema que se plantea en la misma tesis de grado. Entonces esta es la segunda herramienta. Ahora bien, de esta se desprende otra que se llama el árbol de problemas. Voy a trabajar con esta misma, con estos mismos datos, pero un poco diferente. Entonces, el árbol de problemas como un árbol tiene raíces, tiene un tallo y tiene unas hojas, unas ramas, digámoslo así. Entonces, la raíz son las causas raíces. El tallo, lo fuerte del árbol, lo grueso del árbol es el problema y las consecuencias, pues son los frutos del árbol, puede decirse así, las ramas del árbol. Vamos a trabajarlo de esa manera, entonces el diagrama de árbol. Entonces vamos a colocar diagrama de árbol. También aquí bien grande para que nos quede claro. No lo puedo hacer tan grande porque me toca pensar en todas las tres cosas que les dije, que son las raíces, el problema que es el tallo y las consecuencias que son las ramas y las hojas y los frutos. Podemos utilizar el mismo concepto, digamos acá, voy a colocar acá en la mitad el problema que tenemos. Vamos a colocarlo acá perfectamente. Este es nuestro tallo, entonces sería baja productividad en la línea
de envasado, tal vez dijimos, listo, baja productividad en la línea de envasado. Ahora bien, en la parte inferior podemos colocar también las M's, ¿por qué no? Podemos utilizar las M's, entonces vamos a utilizar acá, si ustedes consideran, también lo pueden hacer hacia allá en sus casas, digamos, la primera M, que decíamos el material, vamos a entrar acá, perfecto. El material puede ser también, claro, puede ser la mano de obra. También pueden ser los métodos, claro. Y también pueden ser el otro que habíamos dicho, el otro aspecto, material, mano de obra, método y máquina, por ejemplo. Podemos colocar también la máquina aquí, claro. Y observen que en la parte inferior también podemos decir que eso es causado por otras cosas. Entonces vamos a colocar, puede ser inclusive lo mismo que colocamos en el otro lado. Entonces hagamos, digamos, el mismo diagrama. Aquí podemos copiar esto. Exacto. Y aquí estas pues son las líneas que van creando las causas. Aquí las podemos copiar de esta manera. Esta la podemos copiar acá. Y estas son las raíces. Entonces aquí tenemos el material, por ejemplo, proveedores no certificados, que hemos hablado de eso en el ejemplo anterior. En la mano de obra, por ejemplo, falta de entrenamiento. Como hay dos, ¿cierto? Podemos también obviamente mover esto hacia la derecha, moverlo un poco hacia la derecha para que nos quede claro. Vamos a copiar este, vamos a quitarlo de acá y vamos a ponerlo por aquí abajo. Falta de entrenamiento, entonces teníamos en este. También teníamos otro que en la mano de obra era la falta de motivación, ¿verdad? O desmotivación, ¿cómo lo colocamos? Miremos allá. Vamos a colocar bajo compromiso. Bajo compromiso. Y a su vez, este simplemente yo los moví de nivel, no pasa nada. Vamos a mover este un poquito. Vamos a darle un espaciocito acá a este para que nos quede un poco mejor. Eso es. Vamos a moverlo. Así. Vamos a colocar los métodos por acá en este lugar. Y vamos entonces armando nuestro árbol. Entonces tenemos esta falta de entrenamiento y podríamos decir, si ustedes quieren acá también lo pueden hacer así con el Excel, diagonal, y aquí ya se van dando cuenta, diagonal. Entonces tenemos de esta, tenemos dos causas. De los métodos podemos señalar también las dos. Yo, para hacerlo rápido, voy a hacerlo con ilustraciones y una forma con una línea que es más rápido. De aquí a acá, digamos, para que me quede así. Y seleccionamos esta negra, listo. Y en los métodos también puedo colocar perfectamente, es cierto, en los métodos era falta de estandarización o falta de estándares. Ya vamos, si es de otro que tenga los métodos también lo podemos hacer. Y vamos a colocar aquí también en la máquina, no hay sin plan de mantenimiento, no recuerdo bien, sin plan de mantenimiento, por ejemplo. Vamos a colocarlo así también, de esta manera, y podemos trazar una línea también de la misma forma que acabamos de hacer con el otro. Digamos que pues ya ustedes lo pueden hacer en otro, yo estoy utilizando Excel, pero usted puede utilizar un PowerPoint o otra herramienta para hacer el diagrama inclusive un poco más estético que el que yo estoy haciendo.
Y entonces estas son las causas de la baja productividad. Estoy usando lo mismo. Estos están al mismo nivel, pues no hay, simplemente es nivel, este es nivel uno, nivel 2, digamos este sigue siendo nivel 2, no hay problema. Y acá podemos agregar, digamos, para que nos quede claro también que esta productividad es causada por la falta de material. Entonces la copiamos ahí y la ponemos, ¿verdad? Listo. Eso. También puede ser causada por, vamos a colocarla acá, por la mano de obra. Entonces acá la colocamos mano de obra. También es otra causa de la baja productividad. Otra causa que cuál puede ser, entonces decimos que métodos, los métodos que están mal. Bueno, otra causa puede ser también, entonces, la máquina. Entonces fíjese que esto es muy parecido al Ichikawa, pero llega hasta acá. Y ahora, en la parte superior vamos a colocar las consecuencias de la baja productividad. ¿Por qué las consecuencias son tan importantes? Porque nos pueden decir cuáles son las afectaciones de tener ese problema en la compañía. Y obviamente son algunas que ustedes ya están suponiendo y que son pues de carácter totalmente lógico. Por ejemplo, pérdida de imagen. Claro, con el cliente, ¿cierto? Entregas atrasadas, por ejemplo, vamos a colocar aquí entregas atrasadas. Si estamos entregándole al gobierno, podrían haber sanciones, sanciones inclusive penales y ese tipo de cosas. Entonces aquí vamos a colocar en nuestro árbol de problemas, pues vamos a colocar las consecuencias como tal. Entonces una consecuencia se ve ahí claramente. Vamos a copiarla también acá para seguir trabajando en ella. Digamos, esta es otra consecuencia de esta. Recuerden que yo estoy trabajando con Excel, pero de pronto si ustedes usan un programa como Visio, les puede quedar aún mucho mejor este modelo de árbol de problemas y el de Chicago inclusive. Entonces fíjense ustedes que aquí ya tenemos nuestro árbol de problemas. Entonces se interpreta, y lo he venido interpretando durante todo el tiempo que hemos visto la herramienta. Este diagrama de árbol o árbol de problemas, diagrama de árbol de problemas. Algunos le colocan así de problemas, pues para aclarar que se está analizando un problema que es este, que lo voy a colocar aquí en amarillo. Y estas son que los frutos, vamos a colocarlas en verde, pues aunque pues los frutos son de otros colores, pero coloquémoslos en verde. Podría usted de pronto decir, bueno, si los que coloco en rojo son los problemas y los que coloco en verde son cosas buenas, pero en este caso pues todo es malo, no importaría. Y las causas aquí estarían, pues los podemos dejar en blanco, muy bien. Las causas raíces están acá, podemos colocarlas pues en un tono que ustedes consideren para recordar simplemente que hay que trabajar en ellas, ¿no? Que hay que trabajar, digamos el naranja, listo. Que hay que trabajar en estas actividades, hacer un plan de trabajo al respecto de estas actividades con el fin de eliminar las causas raíces, que son estas que están acá, eliminarlas, digamos reducir este problema que está acá y por supuesto quitarnos las consecuencias, entregas atrasadas, sanciones, digamos si es por parte del gobierno o de los clientes y pérdida de imagen ante los clientes y ante el público en general. Bien, este es el diagrama de árbol de problemas o diagrama de árbol o árbol de problemas, cualquier nombre que le puedan utilizar pues es similar. Fíjense que se parece al Ichikawa, la diferencia es que está también proyectándome, me está proyectando también las consecuencias de un problema. Bien, para finalizar entonces nuestro curso, vamos a ver en este momento otra herramienta que es el AMEF y el plan de control, pues voy a agregar también el plan de control y que se utiliza en todas las industrias, está muy de moda, viene de la industria de la aviación, inclusive con el RCM, los que están viendo mantenimiento conmigo así ya lo saben o lo deben saber porque ya vieron haber visto la presentación de RCM. Y, y como viene esa industria aeronáutica que se utiliza con el fin de evitar que pase algo y obviamente algo malo, por ejemplo que se caiga el avión, vamos a exagerar. Y en la industria automotriz se utiliza pues que obviamente también es una industria que necesita seguridad, cuando se hace una pastilla de frenos, cuando se están haciendo las ruedas, cuando se están haciendo los sistemas de seguridad del automóvil, y todo el sistema de frenos como les comento,
o el sistema de embrague, los cambios, esas cosas no deben fallar, porque si fallan, pues se puede ocasionar un accidente. Un cinturón de seguridad tampoco debería fallar en el momento de ocurrir el accidente precisamente. Entonces, esto llevaría a consecuencias fatales y entonces por eso se desarrolló esta herramienta que se llama MEF. Bien, entonces aquí tengo el libro que pronto voy a compartir con ustedes, se los voy a enviar por correo para que ustedes lo tengan, digamos, como recuerdo y pues lo pueden también encontrar en internet. Por eso lo bajé porque no estamos haciendo nada ilegal, sino lo bajamos de internet y se los voy a pasar a ustedes con el fin de que lo tengan allá en sus hogares y les sirva como manual de consulta de referencia. Entonces se llama Análisis de modos y efectos de fallas. Fíjense que agregan la palabra potencial o potenciales. Sin embargo, la palabra MEF no la trae, trae la A de análisis, la M de mode o modo, effect o efecto y F de falla, pero no colocan una P al final, pero se entiende que por naturaleza la falla es potencial. Potencial significa que no ha ocurrido el evento, pero que la probabilidad de que ocurra genera una alarma o una alerta, la cual se determina como prioridad con el AMEF para hacerle un tratamiento de manera que de evitar que esa falla vaya a ocurrir en algún momento. Por ejemplo, que la pastilla de freno se rompa. Eso no debe ocurrir porque estaría en juego la vida del conductor y de los pasajeros del automóvil. Y por eso se llama potencial, ¿no? Porque no ocurre, se espera que no ocurra la falla. Bueno, entonces aquí rápidamente una presentación del libro. Este es de la IAG o de la industria automotriz. Es un manual de referencia para fines prácticos. Está hecho como les digo, tiene derechos de autor, pero está hecho por Ford, por General Motors Corporation. Entonces, pues ustedes saben quiénes son ellos. No creo que tengamos mejores referentes, ¿verdad? En cuanto a eso. Y está originalmente en la IAG, que la mencionan aquí, que es la Asociación Internacional de Automovilismo, ¿cierto? Bien, de automóviles, de fabricantes de automóviles. Está todo el detalle de la MEF, su tabla de contenido y el desarrollo paso a paso de los procesos y de análisis de la MEF. Yo no me puedo detener en esto. Yo lo que voy a tratar de explicar de una vez la tabla de la MEF. Aquí está pues el ejemplo de la tabla, cómo se llena paso a paso. Pero yo voy a irme directamente a llenar una tabla para que ustedes me entiendan cómo se hace. Recuerden también que esta herramienta se utiliza en el mantenimiento TPM, en la parte de calidad, de mantenimiento de la calidad, y también se utiliza en el RCM para determinar la prioridad de riesgo de una falla, ¿sí? De una falla en una máquina o en un activo. Entonces vamos directamente allá, directamente a la MEF. Yo lo tengo en un Excel para que ustedes lo miren. Bien. Entonces este se llama, hay dos tipos de AMEF, es una AMEF de diseño y otra AMEF de proceso. La AMEF de proceso básicamente es el que yo les voy a mostrar, y el AMEF de diseño es cuando estoy diseñando una máquina, ¿qué puede ocurrir? Entonces yo tengo en cuenta esos términos que salgan en ese AMEF para no cometer ese error en el diseño. Este es el AMEF de proceso, pero ambos son muy parecidos, de hecho tienen las mismas columnas. Muy bien, vamos con la parte básica. Esta es muy vieja, es una MEF que se hizo hace mucho tiempo en una planta automotriz. Ahí participamos algunos ingenieros. Y entonces dice así, básicamente. Entonces tenemos acá, se hizo por procesos. Yo voy a agrandar un poquito acá para que usted me comprenda. Se hizo por procesos, cada uno de los procesos de la planta se codificó. Simplemente colocamos aquí en el código la operación. En este caso es 200, se llama corte de tira. Hay que entender para poder hacer la MEF la naturaleza del proceso. Por ejemplo, cortar una tira en la industria automotriz se refiere a coger una lámina y sacar una tira, porque la lámina viene de 4 pies por 8 pies de largo, 4 de ancho por 8 pies de largo, de 2220 de ancho por 2440 milímetros de largo. Entonces se saca una tira, sacan tiras y después esas tiras se llevan a otra máquina para ir sacando piezas más pequeñas y pues sacando las piezas que se requieran por troqueles. Entonces hay diferentes operaciones acá. Vamos a coger una operación de soldadura, por ejemplo, que la tenemos aquí y es especial porque pues es una operación crítica, por eso voy a hablar de eso. Entonces en este caso la operación se llama 332, se llama ensamble total o ensamble total por soldadura, si quieren mencionarla así, entenderla así. ¿Cuál es el propósito del proceso? O sea, aquí se describe
¿Por qué se hace ese proceso? Entonces el proceso se hace para ensamblar o para terminar el producto, para hacer la parte final del producto. En el modo de falla vamos a colocar cómo puede fallar ese proceso. Aquí colocamos 4 tipos de falla, 4 formas de que puede fallar el proceso. Entonces, por ejemplo, si usted está en pastilla de freno, estábamos hablando de ese ejemplo ahorita. ¿Cómo puede fallar? Pues que la pastilla de freno se rompa, que se deshaga y que o se vuelva polvo y que no frene. Estoy exagerando el ejemplo, no conozco pastillas de freno, sé obviamente qué empresas las fabrican y no sé, no soy experto en pastillas, pero coloco algunos ejemplos. Que otra cosa, que se rompa, que no falle, que el sistema de frenos, por ejemplo, no tenga la suficiente, que se deforme la pastilla, que se, no sé, cualquier tipo de falla que a usted se le pueda ocurrir con la pastilla de frenos puede ocurrir y entonces el freno no frena, no hace la función que tiene que hacer el sistema de frenos. Y tiene unas consecuencias. Entonces, el modo de falla es cómo falla. Entonces, en este caso, la operación, ¿cómo puede fallar? Porque queda mal ensamblada, es decir, que no queda como debe esperarse que quede. También puede ser porque se rompe, es decir, que se le colocó tanta soldadura o tantos amperios a la parte de soldadura que rompió y le hizo un hueco al silenciador. En este caso era un silenciador, entonces le rompió el metal y se dañó el metal. O sea que queda ruptura por calor, o sea queda una curva o quedó muy delgado y se puede quebrar. La perforación, entonces como les decía, que perfore el metal, ¿cierto? O fue tanto el calor en un lado y tan mal manejado y en otros tan frío que el metal se dobló porque pues por la tensión, por las tensiones de los materiales en el proceso de soldadura, pues él alcanza a doblarse y se deforme entonces de esa manera el material, el producto que estamos trabajando. Entonces estas son las 4 formas de que falla. Entonces, ¿qué podemos observar? Que un proceso puede tener muchos o varios formas de falla. ¿Cuáles son los efectos de esa falla? Los efectos es las causas, las consecuencias, perdón, las consecuencias de la falla. Lo que en el árbol de problemas veíamos sería el problema como tal. ¿Sí? El efecto de esas en el árbol, en la raíz, en el árbol de los problemas, en el árbol, serían las causas también de ese error, de ese problema. Entonces, básicamente que no montan el vehículo, que toque darlo de baja, o sea que toque destruirlo, que toque darlo de baja o que toque realizarle un retrabajo. Cualquiera de estas 3 cosas o estas 4 cosas es malo, porque igual cuesta. Y podría haber otro efecto, ¿no? Que por ejemplo una devolución, digamos que no se revisó y se fue, claro que sería otro proceso que hay más adelante que se llama revisión, pero que el producto se fue así y el cliente no lo devolvió, o que el carro al final falle y tenga problemas en el motor, porque pues eso genera algunas presiones y entonces queda mal la presión del motor y genera, por ejemplo, inclusive escapes de humos que no son deseados por la parte de contaminación ambiental. Entonces estos son los efectos de este modo de falla. ¿Podría un modo de falla tener varios efectos? Sí, es decir, este mal ensamblado podría tener varios efectos, ¿sí? Podría tener varios, sin embargo aquí dejamos uno para cada uno. Bien, después viene una valoración de qué tan grave, ¿cierto? Es esa falla que ocurra. Entonces, vamos a hablar de la severidad, se llama severidad. En algunas versiones las colocan como gravedad, pero la gravedad se puede confundir con la ley de la gravedad, entonces es mejor que usen la palabra severidad. Entonces, ¿qué tan severo es que esto ocurra? La severidad se califica de 1 a 10, de 1 a 10. Ya lo habíamos hablado de pronto en una presentación también muy rápida en mantenimiento, pero pues la aclaro aquí para control de calidad. Solo se califica de 1 a 10. 1 sería una severidad mínima, es decir, que en realidad no es nada grave, es simplemente quedó manchado y se puede quitar, con la uña se le pasa, así ya se quita la mancha, por decir algo. Pero una severidad grave es que el producto se dañe, que la persona que usa el producto sufra, o en este caso que el vehículo en donde se monta nuestro producto le genere un problema al carro. Esa es una severidad alta. Si la severidad es muy alta es 10, si la severidad es muy baja es 1, el resto son términos intermedios. Bien, por ejemplo, realizar retrabajos se colocó como 5, ¿por qué? Porque si bien cuesta y se puede volver a desdoblar, pues no es tan costoso como, por ejemplo, botar el producto o que falle en el vehículo ya montado.
¿Qué clase es? Aquí se maneja una clase en algunas versiones de AMEP, creo que en la versión cuarta, en esta que el libro que les voy a mandar, tiene unos símbolos, entonces por favor revisar los símbolos según la ensambladora, tiene unos símbolos, hay unos que tienen un rombo, otros que tienen cuestiones de seguridad con un triángulo invertido, con una S, una letra, un asterisco, etcétera. Bien, pero la clase pues normalmente es crítica o normal, es una cosa crítica ese tema. Bien, después vamos a colocar las causas de la falla. Entonces pregunta, ¿un efecto de falla puede tener varias causas? Claro que sí, puede tener varias causas. O en otras preguntas, ¿un modo de falla potencial puede tener varias causas? Sí, claro. Veíamos en el árbol de problemas que un solo, por ejemplo, el método tiene varias divisiones. Y aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál es la causa? Si se ensambla más, pues puede ser error humano. En la ruptura por calor puede ser, por ejemplo, que el equipo no se colocó bien la puesta a punto, es decir, amperaje, voltaje, etcétera. En la causa de la causa potencial de puede ser en la perforación también mala puesta a punto. Y en la deformación, pues es que si hay un error humano porque básicamente pues se puede controlar con un dispositivo y si la persona no está pendiente, pues puede ocasionar el problema en el producto. Bien, después viene la columna ocurrencia. La ocurrencia también la conocen como frecuencia. Si ocurre muchas veces, se califica con 10. Si ocurre muy pocas veces, o si es poco probable que ocurra, se califica con 1. Aquí usted podría utilizar problemas similares y aplicar conceptos de control de calidad para mirar la probabilidad de que eso ocurra. Recuerden que hay una campana de Gauss y que ustedes, si está muy hacia la izquierda, pues pocas veces ocurre, mientras que está hacia la derecha toda la campana de Gauss, pues que está sumando todo eso, ocurre el 99% de las veces. Si ocurre muchas veces, entonces 10. Y si es posible que ocurra muy pocas veces, entonces 1. Entonces ahí utilizaron varios términos con esa frecuencia, con esa ocurrencia. Se colocan también los controles que hay actualmente para evitar que eso ocurra. Por ejemplo, aquí dice que hay un dispositivo y aquí, por ejemplo, no hay controles. Para la segunda modo de falla no hay controles. Y en los otros dos sí está el dispositivo, pues obviamente que es un aparato físico que ahí se colocan las piezas para que al ensamblar pues queden bien organizadas y bien soldadas y en la posición correcta. Bueno, por último viene la columna, en la parte numérica pues viene la columna detección, que se interpreta de la siguiente manera, también va de 1 a 10. Uno es que es muy fácil de detectar. ¿Qué es algo fácil de detectar? Algo que simplemente con ver lo detecto. Entonces, si yo veo que me voy a equivocar simplemente con ver o con tocar o con los sentidos, básicamente me doy cuenta que voy a cometer un error o que es posible que me equivoque. Entonces es muy fácil de detectar el problema, ojalá antes, y le voy a colocar 1. El problema puede existir porque me puedo seguir equivocando, pero tengo la posibilidad de verlo antes de equivocarme inclusive, entonces se coloca 1. Mientras que se le colocaría 10 a algo que es muy difícil de detectar. Por ejemplo, ¿qué tan profundo penetró la soldadura? Eso es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque toca coger una pieza, digamos, para destruirla, hacerle un corte con cegueta o con una sierra, digamos, y hacer unas pruebas de penetración, que es básicamente aplicar unos ácidos y mirar una coloración y así detectar la profundidad, pues obviamente con un pie rey, detectar cuán profundo estuvo esa soldadura o penetró. Entonces ahí las pruebas que son fáciles, los problemas que son fáciles de detectar se califican con 1, mientras que los difíciles de detectar y que requieren pruebas y cosas de estas o mucho análisis, le ponemos 10. En este caso, por ejemplo, es muy fácil detectar cuando está roto porque se ve el hueco. Y cuando queda mal ensamblado es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tocaría colocarlo ya en un molde para ver si quedó perfecto. Pero pues sí se puede todavía colocar en el molde, es más fácil. Mientras que la deformación, digamos, que se quedó, digamos, dilatado, movido hacia un lado y todo, y ya tocaría colocar el dispositivo en el vehículo para ver si monta o no. Y eso es más difícil, o cuánto penetró la soldadura. Es más difícil, por eso se le colocó 9. Bien, después sigue el NPR. ¿Qué significa NPR? Significa número de prioridad de riesgo. Repito, el NPR significa número de prioridad de riesgo. Y es que tan grave es todo. Como podemos analizar de la siguiente fórmula, es la multiplicación de severidad por ocurrencia por detección. Lo mínimo sería 1. 1 sería lo mínimo que nos daría. Es algo realmente algo que ni siquiera tendría importancia un 1. O sea, es severidad 1, ocurrencia 1, casi nunca ocurre. Detección muy fácil de detectar si llega a ocurrir.
Entonces 1 por 1 por 1 pues da 1, sería lo mínimo, y lo máximo por el contrario sería 1000. O sea, en este caso tenemos por ejemplo una de 315 que es 5 por 7, 35 por 9 nos da 315. Ese sería el valor de criticidad. Fíjense que es una criticidad media, está cerca a 500, y si la máxima es 1000 pues es una criticidad media, pero toca hacer alguna acción para evitar que eso ocurra. De ahí para allá precisamente se habla de las acciones en el AMEF, entonces vamos a colocarlas acá en la derecha y básicamente son las siguientes columnas, que dice acciones recomendadas. Entonces básicamente para una criticidad de 90, esta empresa decidió o decidimos en el área de ingeniería no hacer ninguna acción, no se requiere ninguna acción, y lo mismo, mucho menos si no se requiere para una de 90, pues para una de 10 mucho menos, simplemente es estar pendiente, no se colocó ninguna. Pero por ejemplo acá se colocó que el producto se debe dejar enfriar en el dispositivo. ¿Por qué? Porque pues este es un proceso metalmecánico, entonces cuando se suelda algo, el aparato, él se tiende a deformar, pero si yo lo dejo enfriar en el dispositivo, lo fuerzo, hago que el instrumento que estoy soldando o la pieza que estoy soldando quede de esa forma, haciéndola forzada, de manera forzada sobre el dispositivo que también es metálico. Por lo tanto, si ya se deja enfriar y lo quito de ahí, va a quedar con la forma que se necesita. Y eso, ¿quién lo debe hacer? ¿No? El operario, y pues obviamente todas las veces que se haga el proceso de soldadura. ¿Qué acción se tomó? Digamos, aquí se colocan en algunos casos qué acción se tomó si eso no funcionó, y aquí digamos la nueva severidad, la nueva ocurrencia, la nueva detección cuando ya se evaluó posteriormente, y el nuevo NPR que se bajó, se supone, de 315 a 75, como ustedes pueden ver en este Excel. Bien, estas son las columnas o la explicación de la MEF. Entonces, el AMEF usted lo puede utilizar en un proceso administrativo, claro que sí, lo puede utilizar diciendo que algo puede salir mal, por ejemplo, en un proceso de facturación, qué puede pasar mal, cuántas veces puede ocurrir eso, qué falla puede haber en ese proceso de facturación, en un proceso de alistamiento de cajas, en un proceso de logística, no solamente en un proceso productivo como este, sino en cualquier tipo de proceso se puede utilizar el AMEF para darle una criticidad a los procesos. Hay muchas empresas que piden asesoría para que les digan ustedes por dónde debo comenzar. Entonces una buena herramienta es eso, haciendo un análisis de todos los procesos uno por uno, dónde puede haber más problemas, y el NPR debe ser alto en esos problemas potenciales, claro. Y si es así, entonces usted puede de una manera matemática, dándole un valor a cada cosa, determinar por dónde puede comenzar, obviamente por las cosas más críticas. En este caso comenzamos por 315. Bien, este es el AMEF. El AMEF es el hijo, o más bien, antes de haber hecho el AMEF, usted debió, si se puede, hacer el diagrama de proceso, pero en ese yo no voy a entrar porque usted ya lo conoce en ingeniería industrial. Un diagrama de proceso donde inicio, alistamiento de materiales, carga de materiales, corte, doblez, ensamble, etcétera, y pues después de que ya tenga el diagrama de proceso, pues hace este AMEF que tenemos acá. Y ahora, como hijo del AMEF, viene una cosa que se llama el plan de calidad o plan de control. Ahí hay gente que le preguntan en el gobierno, haga un plan de calidad, y no saben hacerlo. Y la idea es aprender aquí un poquito de ese plan de control, el plan de calidad. Muy bien, entonces para eso vamos a coger también aquí, yo tengo uno elaborado que nos permite entender un poco cómo funciona el plan de calidad. Vamos a ir por la misma operación, la 332 creo que era. Listo, esta ensamble total, vamos a colocarla aquí, digamos, en un color para que no identificarla, y agrandemos un poco para ir leyendo. Bien, las columnas también vamos a colocar aquí una columna para que ustedes me entiendan. Aquí en inmovilizar, por ejemplo, la fila superior. Entonces aquí inmovilizar paneles, correcto. Y vamos a colocar aquí la operación que estábamos trabajando inicialmente. Vamos a agrandar un poco para hacerla entender. Bien, el código, la primera columna es el código del proceso, ahí es, ojalá que vaya asociado al de la MEF, en este caso es el mismo código del proceso, el mismo nombre del proceso, ya no colocamos el propósito. Si colocamos, es importante colocar en qué máquina se hace, porque dependiendo de la máquina vamos a hacer algunas acciones sobre la máquina, o sobre el material, etc. El parámetro que vamos a controlar, entonces se pueden controlar dos tipos de parámetros, parámetros sobre el proceso y parámetros sobre el producto. Normalmente los parámetros sobre el proceso están dados por la máquina, mientras que los del producto están dados en el producto como tal. Por ejemplo,
lo que aplicamos las cartas de control para controlar las características del producto, pero también se pueden utilizar las cartas, claro, para controlar los procesos. Por ejemplo, en el equipo MIG, yo controlo la puesta a punto. La puesta a punto en un equipo MIG, ¿qué es? Velocidad del alambre, es decir, con qué velocidad, con qué metros por segundo fluye el alambre en un proceso de soldadura, la presión del gas que puedo controlar, el amperaje, es decir, cuánta corriente circula, y el voltaje. Esos 4 parámetros yo debería tenerlos clarísimos en la puesta a punto. No están acá, pero deberían estar. Entonces, parámetro de proceso puesta a punto, entonces colocar aquí voltaje 90 voltios, amperaje 50, por ejemplo, o voltaje muy pequeño y el amperaje alto. Velocidad del alambre 1 metro por minuto, presión del gas 5 bares, es un ejemplo de valores. Debería colocar todo eso. Característica del producto, entonces en este caso es la aplicación de la soldadura. Lo que voy a mirar es que me quede la soldadura de tipo uniforme, viene el cordón de soldadura con la penetración suficiente que no dañe el producto, como estábamos hablando en el AMEF. Es una operación de tipo crítica porque es con lo que básicamente se va a sostener el producto final. Aquí el valor de la característica, por ejemplo, aquí podríamos mencionar una lección de un punto, o simplemente irnos a las características de una ficha técnica del producto para saber y del equipo que estoy utilizando, para saber nuevamente voltaje, amperaje, velocidad del alambre y presión de gas. El medio de control, entonces aquí ya utilizo el dispositivo de control. El dispositivo de control, que es básicamente, después de que lo saco del dispositivo de ensamble, lo coloco en otro dispositivo para mirar las medidas de él. Es una galga, ya habíamos hablado que es eso, es una galga grande, que me permite saber si el producto está bien o mal. Recuerden que las galgas son pasa, no pasa, o está bien o mal. En este caso es está bien o mal. Y se pasan todos por allí. La muestra, en este caso, son todos. Todos los productos pasan por ese proceso. ¿Con qué frecuencia? Obviamente, aquí no aplica porque pues si paso todos, pues no aplica la frecuencia. El responsable, quién lo debe hacer, y el documento utilizado que se llama hoja de producción. Este plan de control es muy sencillo, pero podría mejorarse. Ustedes le pueden agregar columnas, normalmente no quitar, agregar columnas. Otros ejemplos de tamaño de muestra y frecuencia. Por ejemplo, muestra 2 unidades con frecuencia cada vez que inicia el proceso. O por ejemplo, 5 unidades cada 3 horas si es un proceso que trabaja las 24 horas, etcétera. Entonces estos son ejemplos de muestra y de frecuencia. ¿Sí? En este caso, como se toma el 100%, o sea, todos los productos pasan por allí, pues simplemente no aplica la frecuencia. Entonces, ingenieros, es el plan de control también de manera muy sencilla. De esto también hay en el libro, en la industria automotriz hay uno que se llama plan de control, diagrama de flujo, AMEF y plan de control, que es al final el que nos dice qué hacer para controlar la calidad de todos los procesos productivos. Y en los valores de la característica colocar realmente valores, amperaje, voltaje, las características en este caso, de que debe tener el equipo para que nuestro proceso de aplicación de soldadura en ese producto o en todos los productos salga adecuadamente.